Saludos a todos y bienvenidos a este rinconcito donde hablamos de todo un poco y de cualquier cosa, pero principalmente de noticias de carácter de seguridad mundial. Comencemos con el recuento de las noticias de las últimas 24 horas. En Israel las muertes de palestinos en este año suben a más de 200. Después que soldados de Israel le quitaran la vida a 2 palestinos en Cisjordania, donde también ciudadanos armados de Israel atacaron una familia de nacionalidad americana palestina en su finca, donde le incendiaron su hogar, escribiendo la palabra venganza en la puerta de su casa, y le destruyeron todos los frutos de su finca. En un mensaje público, el presidente Putin anunció de que Rusia había sido exitoso en completar la última prueba de un nuevo misil crucero de largo alcance mundial, conocido en el occidente como el Chernobyl volador, donde la diferencia a otros misiles es que usa propulsión nuclear, desmintiendo la información anterior de oficiales rusos que indicaron que no habían sido exitosos en poder utilizar un sistema de propulsión nuclear. Este tipo de propulsión deja una estela radioactiva a su paso. Además, el presidente Putin indicó cuáles son las 2 circunstancias donde Rusia utilizaría su armamento nuclear. Número 1. Si es atacado por armamento nuclear de otro país, donde garantiza el exterminio del país agresor. Número 2. Que el Estado ruso se vea amenazado, aunque en su contra se estén utilizando armas convencionales. Agregó que el mundo no puede sobrevivir un ataque nuclear de Rusia. No detalló los detalles que definen lo que es que el Estado ruso se vea amenazado. No habló si la reconquista de las 4 provincias de Ucrania se considera como una amenaza al Estado ruso. Recordemos que cuando Putin comenzó su operación militar especial en Ucrania, lo primero que hizo fue poner en alerta su mollero nuclear e hizo que transportes con misiles nucleares desfilaran por las calles de Moscú y por las calles de San Petersburgo, para que sirviera como propaganda y además como un factor de su guerra psicológica contra el occidente, donde también ordenó lanzamientos de su misil intercontinental Satán II, que fueron filmados, fueron grabados y distribuidos a la prensa del occidente, para que la prensa del occidente viera cuál era el poder nuclear de Rusia. A eso quiero añadir que Rusia se ha pasado mediante una propaganda a través de radio y televisión dirigida para que los rusos acepten que es patriotismo morir en una guerra nuclear. Y durante el pasado año y este año, el gobierno de Rusia ha estado acondicionando sus refugios antibomba y le ha solicitado a su población que construyan refugios en sus hogares. A esta propaganda no se le ha dado mucha importancia en el occidente y se ha interpretado de que es parte de la guerra psicológica de Putin para crear pánico en el occidente y por otro lado utilizando las mismas técnicas psicológicas de Corea del Norte de mantener al pueblo bajo la creencia de que el occidente piensa destruir su patria, su nación, sus hogares, su sociedad. Además, el presidente Putin ordenó la construcción de un nuevo refugio antibomba en el Hospital Central de Moscú, que atiende solamente a la clase alta y a los militares de alto rango de esa ciudad, donde solicitó que dicho refugio tenía que estar completado para diciembre 20 del año 2023. Diciembre 20 del año 2023. Anote esa fecha en su calendario. Diciembre 20 del año 2023.
Esta información fue publicada en el medio noticioso Newsweek de los Estados Unidos el 1 de junio de este año. También en estos mensajes públicos que ha dado el presidente Putin durante las últimas 24 horas, alegó que han fallecido 90.000 soldados ucranianos desde que comenzó la contraofensiva, más de 500 tanques ucranianos y más de 1.000 vehículos de transporte, donde también indicó la posible causa de la muerte del líder principal de los mercenarios de Wagner Group, el señor Yevgeny Prigozhin, donde indicó que durante la autopsia se encontraron pedazos de una granada en los cuerpos de las víctimas y que la investigación indica de que el avión no tiene señales de que haya sido impactado por un misil, sugiriendo entonces que alguien detonó una granada o varias granadas dentro del avión, donde, a mi entender, eso no explica cómo el avión perdió un ala durante el vuelo. En ningún momento indicó que la muerte de Prigozhin se debe a un asesinato. Por alguna razón, para desacreditar la persona de Yevgeny Prigozhin, mencionó primero que no se realizaron pruebas toxicológicas a los cadáveres, para luego decir que además de encontrar 10 millones de rublos en las oficinas de Wagner Group en San Petersburgo, también se encontraron 5 kilogramos de cocaína. Este dinero y esta cocaína estaba en el cuarto que utilizaba Yevgeny Prigozhin para dormir. Además, se limitó, sin dar detalles, a decir de que miles de mercenarios de Wagner Group firmaron contratos con el Departamento de la Defensa de Rusia y que están dispuestos a batallar en el campo de batalla, donde continúa repitiendo que el Occidente es el responsable por la guerra en Ucrania y que Rusia solo quiere la paz. Antes de comenzar a grabar estas noticias, según prensa asociada, el Parlamento ruso está evaluando cancelar el acuerdo internacional que prohíbe que se conduzcan pruebas nucleares. Alegadamente hay un grupo de políticos rusos apodados los halcones, que desea que estas pruebas de armas nucleares rusas comiencen de nuevo. También se informa que mientras Volodymyr Zelensky está en estos momentos en España, en Granada, para una reunión de los líderes de la Unión Europea, Rusia lanzó un ataque masivo de drones Shahed de Irán a diferentes partes de Ucrania, donde la Fuerza Aérea Ucraniana dijo que sus defensas antiaéreas pudieron interceptar 24 de los 29 drones lanzados contra regiones de Odessa, Mykolaiv y Kirovohrad. En otras noticias, según el medio noticioso CNN, la Unión Europea aprobó sobre 50 billones de dólares para Ucrania, que serán entregados en un lapso de pocos años. Esta ayuda aparentemente es aparte de la ayuda de armamentos y municiones. Como saben, les he mencionado varias veces sobre las tensiones que existen entre Filipinas y China, debido a un atolón que se encuentra en áreas territoriales de Filipinas, pero que China alega que ese atolón próximo a Filipinas le pertenece a ellos. En estos momentos se está llevando a cabo una investigación de un accidente marítimo donde un barco petrolero embistió a un barco pesquero de Filipinas, donde fallecieron 3 pescadores. Se investiga si este incidente fue accidental o si fue a propósito, o si China estuvo detrás de este siniestro, porque ocurrió en las aguas donde China reclama que dichas aguas le pertenecen, al norte del atolón que está en disputa. En Siria, durante una ceremonia de graduación de soldados sirios,
se suscitó un ataque con drones que dejó un saldo preliminar de 89 muertos y 277 heridos en la ciudad de Homs. Entre los muertos se indica de que hay civiles y entre ellos hay 6 niños. Hasta este momento el gobierno de Siria acusa a los insurgentes armados que siguen activos en el país y que son apoyados por un gobierno del cual no quisieron decir su nombre. Tras el ataque con estos drones, las Fuerzas Armadas de Siria abrieron fuego de artillería, o sea, con cañones, a diferentes pueblos de la provincia de Idlib, en el noroeste del país, donde preliminarmente se informa de que 10 civiles resultaron heridos en 2 poblados, donde los cascos blancos alegan que las fuerzas militares de Siria continúan con fuego de artillería en diferentes zonas de esa área de Siria. Por otro lado, en el noreste de Siria, que es la frontera que colinda con Irak, se informó que drones turcos atacaron 2 provincias, impactando instalaciones de petróleo, subestaciones eléctricas y una represa, según los informes de las autoridades kurdas locales, donde hasta este momento se reporta que han fallecido miembros de la Fuerza de Seguridad kurdas y 5 civiles. Sobre el ataque a la ceremonia de graduación de los militares, no se ha indicado hasta ahora a qué país le pertenecían los drones utilizados en dicho ataque. Mientras la ciudad de Homs, en Siria, era atacada por drones que alegadamente fueron lanzados por los rebeldes, aviones de combate de los Estados Unidos tipo F-16 derribaron un dron que pertenece a Turquía, que se consideró como una amenaza, porque se estaba aproximando a un campamento de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Este dron turco se llegó a aproximar a solo medio kilómetro de las fuerzas estadounidenses y por ende se tomó la decisión de neutralizarlo. Se informó de que hasta este momento no hay absolutamente ninguna prueba de que Turquía, que es parte de la OTAN, hubiese atacado deliberadamente o intentado atacar deliberadamente un campamento de soldados de los Estados Unidos. En Siria, en estos momentos se mantienen 900 soldados de los Estados Unidos en diferentes partes del país, como parte de un esfuerzo internacional para combatir contra el Estado Islámico y en contra de otros grupos yihadistas. No se ha dicho si el dron estaba armado o si tenía una cabeza explosiva. En otras noticias, esta noticia que para mí es bien preocupante, dice que más de 30 congresistas demócratas están apoyando un proyecto de ley en la Cámara de Representantes que repudia, que condena las propuestas de los políticos republicanos que amenazan con la idea de atacar, de invadir a México, declarándole la guerra a los narcotraficantes en suelo de ese país. Aparentemente, el que impulsa esta operación militar es el senador, conocido como Graham, que está preparando un plan para esta invasión. De ganar las elecciones, el señor DeSantis dijo que apoyaría una acción militar en México en contra de los carteles de drogas. Esto naturalmente puede causar de que México decida romper todo tipo de cooperación con los Estados Unidos en la guerra contra el narcotráfico, ya que Estados Unidos se ha convertido en una nación hostil que considera invadir a México sin el consentimiento del país soberano de México. Para aquellos que son miembros de la sección privada de este canal, mi próxima charla para ustedes va a tratar sobre el tema de la conspiración del famoso HAARP y los alegatos de que es una máquina de control climático. En noticias climáticas, nuevos datos apuntan
que las temperaturas sobre la faz de la Tierra en el mes de septiembre rompieron el récord anterior para ese mes con un registro de 1,8 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. Para el mes de septiembre se sobrepasó el límite que se había establecido de calentamiento global en el Acuerdo Climático de París, que era 1,5 grados. Septiembre rompió el récord de agosto, de la misma manera que agosto rompió el récord de julio, y julio rompió el récord de junio, y junio rompió el récord de mayo. Y de seguro que cuando terminemos el año 2023, habrá roto el récord del año 2022. Así que se sigue repitiendo la historia de que cada año es más caluroso que el anterior. Otra noticia muy preocupante. En Brasil, los científicos culpan a la ola de calor sin precedentes por la muerte de más de 150 delfines rosados que están en peligro de extinción, que viven en ríos y en lagos del Amazonas, donde en uno de estos lagos la temperatura del agua alcanzó 102 grados Fahrenheit y donde la zona está pasando por una grave sequía que podría afectar a 500,000 de personas para finales de este año. Un estudio de la revista Science Advances indica de que las lluvias que sustentan la salud de la selva amazónica ha disminuido tanto que el ecosistema se aproxima a su punto crítico de desestabilización, que si no se detiene puede provocar la muerte regresiva de los bosques amazónicos. O sea que existe la posibilidad de que los bosques amazónicos milenarios comiencen a morir. En Noticias de la Ciencia, un grupo de científicos acaba de publicar de que es oficial que nuestra luna tiene un centro que es compatible con el mineral de hierro y que la composición de la luna es similar a la del planeta Tierra, con un núcleo metálico y después con capas más livianas sobre ese núcleo metálico que forman lo que en la Tierra se conoce como el manto global, donde han llegado a esta conclusión de que la luna no es de queso suizo, como nos decían nuestros abuelitos, analizando todos los datos sismográficos de los microterremotos que ocurren en la luna. Esto tal vez aumente la discusión científica sobre las teorías de que la luna se creó por el material de la Tierra, o si la luna fue un microplaneta que fue capturado por el campo gravitacional de la Tierra. Así que, si le sacamos un pedazo de pizza a la luna, los científicos creen que se vería como la imagen que están viendo en estos momentos en la pantalla. Recordemos que esta interpretación, a mi entender, podría cambiar cuando en la luna los científicos puedan localizar instrumentación más precisa para estudiar el interior de la luna. Mas tenemos que entender que estamos escuchando la versión de los Estados Unidos y todavía no hemos escuchado la versión de China, que está estudiando exitosamente la composición de nuestra luna. O tal vez debería decir la composición de su luna, porque no me extrañaría que China reclame la luna como parte de su territorio nacional. Y estas fueron las noticias seleccionadas para las últimas 24 horas. Recuerde recomendar este canal porque su recomendación es la fuerza mayor que nos hace crecer. Y comparta este video. Gracias a los patrocinadores de este canal que me inspiran a continuar este proyecto con sus Super Thanks y haciéndose miembro de la zona privada del canal. Me dan un like y nos vemos en el resumen noticioso de mañana. Adiós.